Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y dar las gracias a Cybercamp, a INCIBE, de haberme invitado a estar aquí dando una charla de tipo inspiracional. Esta vez no es una charla técnica de cómo trabajamos los detectives, sino explicaros la necesidad que tenemos en los despachos de detectives de personal que esté formado en cualquiera de las vertientes de la ciberseguridad. Luego veremos a qué nos estamos refiriendo. Con la presentación que me acaban de hacer, pues voy a pasar rápidamente por el quién soy yo. Ya lo ha comentado ella, detective privado, director de seguridad. A nivel informático o tecnológico estoy formado en seguridad informática de información, en informática forense y derecho. Tecnológico, menciones honoríficas, que ya lo hemos visto antes, y soy cofundador y coorganizador de la conferencia de ciberseguridad, Congreso de Ciberseguridad en Zaragoza, con Pilar, y también de los talleres de concienciación y seguridad informática para niños y jóvenes, que les hemos llamado Hack and Kids, y que es una cosa muy chula, que los peques se lo pasan realmente bien y aprenden sobre seguridad informática y cómo, entre otras cosas, cómo usar sus dispositivos. Vamos a pasar a ver un pequeño índice que he preparado sobre las cosas de las que voy a hablar. Vamos a ver rápidamente, sin entrar en mucha historia, qué es un detective privado, cómo se forma y cómo está regulada la profesión. También la relación entre el detective privado y la ciberseguridad, por qué necesitamos actualmente los despachos de detectives privados personal formado en ciberseguridad, casos reales relacionados con la ciberseguridad que han pasado por nuestros despachos, en los que he intervenido, por los que la propia policía, la Dirección General de la Policía me ha condecorado con estas menciones honoríficas. Características que debe tener un profesional de la ciberseguridad para trabajar en un despacho de detectives, que son unas características que normalmente son comunes a muchas de las necesidades que se plantean al trabajar para una consultora, por ejemplo, como por ejemplo la disponibilidad, pero que tiene alguna vertiente un poco más chula y algún pequeño inconveniente. Hablaremos también de qué puede esperar un profesional de la ciberseguridad de su trabajo en un despacho de detectives. No todo es malo y hay muchas cosas positivas de las que también hablaremos. Lo último, ¿cómo puedo ponerme en contacto con despachos de detectives para ofrecer mi trabajo como profesional? Esto se me ocurrió hacerlo por una cuestión, y es que en nuestra profesión existe mucho intrusismo, con lo cual es preferible saber a dónde nos tenemos que dirigir y saber si el sitio al que estamos enviando nuestro currículum o el sitio donde queremos estar trabajando es un sitio legal, es un sitio que está trabajando con una licencia oficial, etc. Contaremos cómo podemos hacer eso. Empezamos con lo primero, que es un detective privado, cómo se forma, cómo está regulada la profesión. Lo primero y más importante, el detective privado es el único profesional habilitado legalmente para informar y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. Es el único profesional. No hay ninguna otra figura en nuestra legislación que permita a una persona investigar a otra. Y, de hecho, nosotros mismos, para poder investigar a estas personas, y por supuesto cualquier persona que esté en nuestro equipo, precisa estar habilitado legalmente. ¿Cuántos detectives han estado ahí en España? 1.400. Actualmente 1.400, hay sobre 4.500, 4.800 licencias, pero en activo, concretamente, 1.400. De estos 1.400, el 30% son mujeres, incrementándose, cada vez hay más, y el 70% hombres, en clara decadencia. Los servicios de investigación privada, ¿en qué consisten? Realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención de aportación por cuenta de terceros de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos. Siempre con una legitimidad, es decir, la persona tiene que tener algún interés legítimo en la investigación que se va a realizar. Tenemos casos habitualmente de una persona que nos llama y quiere, por ejemplo, saber los mensajes de WhatsApp que manda a su pareja a otra persona, quiere saber cosas como qué vida lleva la vecina,
quiere saber o informarse o quiere fotografías de la relación que tiene una persona con la que no tiene ningún tipo de relación con otra, en fin, una serie de asuntos para los cuales esas personas no están legitimadas. Ese tipo de investigaciones no se pueden realizar y, de hecho, no las hacemos. Sería una ilegalidad por nuestra parte realizarlas. ¿Qué tipo de conductas o hechos privados? Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuando la que se desarrolla en domicilios o lugares reservados. Es decir, tenemos vía libre para investigar la vida privada de las personas en esos entornos económicos, laboral, mercantil, financiero, etcétera, exceptuando la que se efectúe pues, en domicilios privados, en sitios donde no tengamos un acceso público, en fin, situaciones que todos sabemos perfectamente cuáles son y que no hace falta hablar mucho más. También nos encargamos de esto, de la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de ferias, hoteles, exposiciones, todo tipo de eventos en los que haya una gran concentración de personas y se precise de un personal no uniformado y especializado en detectar delincuencia, en detectar cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro el evento. Por último, nos encargamos también de la investigación y obtención de información y pruebas relativas a delitos, pero solo perseguibles a instancia de parte. Es decir, los delitos que son de oficio no pueden ser investigados por un detective privado. Delitos de parte, luego hablaremos un poquito de ellos, pero delitos contra el honor, un abuso laboral, un moving, tipo de servicios que precisan, o de delitos que precisan que haya un denunciante, es decir, que el Estado no actúe de oficio. Una cosa muy interesante, ¿cómo se forma un detective? Nos da la impresión de que cualquiera puede ser detective y simplemente con decir lo soy o pongo un anuncio en la prensa y hago una página web súper chula ya podemos trabajar. No. El detective privado español es uno de los detectives mejor formados de Europa. De hecho, nuestro título es universitario, de grado, que es el que se va actualmente a imponer. Y también existen unos cursos de 180 créditos en universidades que también habilitan para la obtención de la tarjeta de identidad profesional de detective privado. ¿Universidades donde podemos obtener estos títulos? La Complutense, Valencia, Salamanca, Alicante, Udima. Hay muchas universidades también online en las que se puede seguir la carrera sin ningún tipo de problema y luego asistir a los exámenes, a las prácticas. En fin, es un trabajo y una forma de acceder a la profesión que es bastante cómodo. ¿Qué se estudia? Derecho constitucional, derecho penal, civil, laboral, mercantil, o sea, todo lo que tiene que ver relacionado con el derecho, como si estuviéramos estudiando una licenciatura en derecho. Todo igual. A excepción de la normativa, obviamente, de seguridad privada, ciencias sociales, psicológicas y criminológicas y técnicas de investigación. Además de que en el último curso se realiza práctica de investigación privada. Los alumnos van en un último curso a agencias de detectives donde realizan prácticas con los detectives. De forma que por lo menos, al salir a la calle, lleven un poquito de práctica de cómo se realiza un seguimiento, cómo se utiliza una cámara, cómo se pasa desapercibido en lo posible, en fin, ese tipo de cosas. Requisitos para obtener la habilitación de detective. Muy rápido. Voy a nombrar 2 o 3, pues nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Comunidad Europea, capacidad física y actitud psicológica necesaria para el ejercicio de las respectivas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener y obtener el mismo certificado de aptitud que se pide para un guardia de seguridad, para un vigilante, para un escolta que porta armas, es decir, la misma capacitación física, psíquica e incluso profesional. Además de tener el título, por supuestísimo, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no haber sido sancionado, en fin. Estos requisitos no son necesarios para acceder a la carrera, es decir, para obtener el título o el grado de detective privado o el curso que hemos comentado antes, pero sí para obtener la habilitación. Es decir, yo voy a la universidad, obtengo el título de detective privado, pero para poder ejercer tengo que ir a la policía, que es la que me habilita y me da una tarjeta de identificación profesional para empezar a trabajar. Más cosas. ¿Qué nos regula? Muy rápido. La Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada.
En esa ley están vigilantes de seguridad, centros de alarmas, está todo el mundo. Para nosotros no nos gusta mucho estar ahí porque creemos que no tenemos mucha relación con esta ley, pero ahí es donde estamos integrados y, de hecho, estamos a la espera también de un reglamento que va a regular un poquito más nuestra profesión y que va a salir en fechas próximas. Prohibiciones. ¿Qué no podemos investigar? Esto lo hacemos también, lo unimos a lo que no podrán investigar la gente del mundo de la ciberseguridad que trabaje con nosotros. Delitos perseguibles de oficio, lo hemos dicho antes. Cualquier cosa que debe, por obligación, investigar el Estado, con sus medios, Guardia Civil, Policía, no lo podemos investigar. De hecho, si durante el transcurso de nuestras investigaciones tenemos conocimiento de un delito, tenemos que informar en ese mismo momento. Informamos a Policía, Policía toma el asunto, entregamos toda la información y todo lo que hemos obtenido y Policía es la que sigue con el asunto. Puede en un momento determinado solicitar colaboración o no, pero hasta ahí es donde hemos llegado en ese tema. Nunca, como antes hemos dicho, se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurran en domicilios o lugares reservados, ni utilizar materiales, técnicas o medios contra el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, o el secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. Es decir, lo que os he comentado antes, la idea de voy a llamar al detective para que pinche, entre comillas, el WhatsApp de mi pareja o para ver los grupos en los que habla en Telegram, pues como comprenderéis, pues no tiene sentido. No lo va a hacer un detective ni lo va a hacer nadie medianamente normal que no quiera conocer la cárcel por dentro. Por último, pues en la prestación de los servicios, los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Es decir, no llevamos placas, no llevamos pistolas, no llevamos coches con luces, no llevamos nada de eso. Intentamos pasar lo más desapercibidos posibles. Seguimos. Relación entre el detective privado y la ciberseguridad. He preparado un gráfico para que veáis la evolución de los tipos de investigaciones, de 4 tipos de investigaciones que llegan a nuestros despachos con esta variación de años, desde el 90 hasta el 2018. Lo he hecho muy genérico, tipos de investigaciones laborales, mutuas de seguros, infidelidades, técnicas e informáticas. Los colores no es que ayuden mucho, la verdad, pero os puedo indicar que, así como todo el mundo normalmente piensa que un detective privado lo que se dedica única y exclusivamente es a investigar infidelidades, realmente es uno de los menores trabajos que hacemos en la actualidad. Muy al contrario. Nuestro ámbito de actuación es muchísimo más grande que precisamente ese. De hecho, en los años 90 era para algunos despachos casi la mitad de su trabajo y, sin embargo, en los años en los que nos encontramos, 2015-2018, para algunos despachos supone solo un 10% de las investigaciones. Para algunos despachos. Luego hay despachos especializados en un tipo de investigación o en otra. Pero, por norma general, esto es lo que está ocurriendo en nuestra profesión. Sin embargo, las investigaciones que tienen que ver con lo técnico, con un componente informático, con un componente de cualquier tipo, digamos, técnico, como he dicho antes, perdón, ha sufrido una variación espectacular. En el año 90 era menos del 5% y, sin embargo, se ha disparado las peticiones en nuestros despachos casi al 50%. Obviamente, os puedo asegurar una cosa. Nuestro gremio de los detectives privados tiene un amplio abanico de edades. Ahora se está incorporando mucha gente joven con muchísima formación y que realmente se está poniendo al día y está intentando estar a la vanguardia de las tecnologías. Pero el resto de despachos va a necesitar y sigue necesitando profesionales del mundo de la ciberseguridad, véase analistas de sistemas, véase pentesters, véase hackers éticos, véase administradores de sistemas. Vamos a necesitar todo ese tipo de gente en nuestros despachos. Casi el 50%, como he dicho, de las investigaciones que se solicitan en los despachos tienen una relación directa con la informática a día de hoy. El 50%. Y seguro que nos sorprende que el 100% de las investigaciones, el 100% se realiza algún tipo de investigación informática. O sea, no le cabe duda alguno. Y hablamos de investigación informática, aunque sea buscar el nombre de la persona que tenemos que seguir, de la empresa o de lo que sea, para empezar, como diríamos cualquiera, en Internet, en Google, en cualquier buscador, en las redes sociales, es que es lo básico. Es que es lo básico, el 100%.
¿Qué investigamos en estas redes? Os lo podéis figurar. Lo mismo que hacemos cuando tenemos curiosidad por cualquier persona, ¿no? ¿Qué investigamos? Buscadores, Google, Bing, Yahoo, DuckDuck, redes sociales, Facebook, Twitter, trabajos, compañeros en LinkedIn, utilizamos scripts de Python, abusamos de las APIs, en fin. Hacemos todo eso para tener un perfil lo más aproximado de la persona, o de la persona, empresa o sociedad que queremos investigar. ¿Por qué? Porque queremos saber eso. Queremos saber quién es su familia, qué amigos tiene, estos amigos quiénes son, qué relaciones empresariales tienen, por qué se ven en determinados momentos y en otros no. Todo eso nos hace llevar a un perfil que nos sirve en las investigaciones. Luego, en algunos de los ejemplos que os doy, veréis que esto verdaderamente tiene una utilidad. ¿Qué más se comprueba? Tiempos de ocio. ¿Dónde nos movemos? ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué cosas nos apasionan? ¿Qué nos gusta? ¿Dónde nos gusta viajar? Ese tipo de cosas. ¿Qué más? Está muy claro. ¿Dónde trabajamos? ¿Por qué trabajamos allí y no en otro sitio? ¿Dónde hemos estado trabajando antes? Nos puede interesar por qué salisteis de una empresa mal. Toda esta información, no hace falta que os diga que está en Internet a disposición. Nosotros la utilizamos. ¿Qué se analiza en este caso? Pues lo que vemos ahí. La información que aportan los buscadores, información en redes sociales, datos personales, públicos, ya sabéis, los BOPs, publicaciones de entidades, fotografías, por supuesto, en las que aparece la persona, lugares de trabajo, estudios, formación, vehículos. Ya sabes que sale una multa y parece mentira, ¿verdad?, que sea público que aparezca una multa relacionada con nuestro coche y nuestro nombre con 2 apellidos y con DNI, pero aparece, todo el mundo lo sabemos. Relaciones familiares, relaciones personales, las aficiones, ya os digo que esto es muy importante. Gustos, eventos a los que vamos a acudir, eventos a los que hemos acudido, alguna baja laboral de las que realizamos. En algunos de los informes se ha aportado fotografías obtenidas de redes sociales en las que la persona estaba haciendo una actividad que era contraproducente con su recuperación. Véase bailar, jugar al tenis o montar a caballo. Siempre y cuando sea algo que vaya en contra de su recuperación. Pero además también los clientes solicitan otras cosas. Y por eso es el motivo por el cual estoy aquí. Los clientes nos solicitan temas de competencia desleal muy relacionados con el tema forense informático, por ejemplo, con el tema de gestión de sistemas, temas de filtración de información confidencial, detección de intrusiones. Luego hablaremos de un caso de una intrusión que es bastante curioso. Espionaje industrial. Las empresas están muy preocupadas porque ya no es que se hagan públicos datos nuestros que tenemos en las empresas, se hagan públicos en Internet, que tengo un rollo con la Agencia de Protección de Datos, con el reglamento, con tal. Ya no es solo eso, es que esa información se la lleve mi empresa competidora y con esa información me coja más avance en lo que es la práctica comercial. Fraudes a seguros. Muchas veces, muchos de los fraudes a seguros que se investigan en España se resuelven con publicaciones en Facebook o con publicaciones en Twitter, o en Twitter menos, perdón, en Instagram, por ejemplo. Pues es presumiendo, a lo mejor, presumiendo de una carrera con un coche, presumiendo que estoy no sé dónde haciendo no sé qué y resulta que estoy dentro de un domicilio que no debería ser el mío. Información previa a contratos. ¿Qué nos pasa aquí? La empresa, por ejemplo, quiere hacer una operación con una empresa china. Pues obviamente puedes tener una referencia, pero ¿cuántas veces no sabemos de empresas que montan una infraestructura muy chula con sus tarjetitas, con sus páginas web, con contactos detrás, con teléfonos en los que realmente atiende a alguien, dando una apariencia para luego hacer un primer pedido pequeño, pagarlo, hacer uno muy grande, enviarlo y no volver a recibir nada por ese pedido. Lo investigamos también. Antes de que se haga ese contrato, hemos investigado a esa empresa, pero muchos más trabajos de los que nos entran tienen relación con la ciberseguridad y, como digo, los empleos que
están cercanos a lo que es la ciberseguridad. Seguridad informática o análisis forense, como digo, o directamente pentesting de sistemas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué necesitamos persona de nuestros despachos? Porque muchas veces necesito esto, un perito informático forense, porque un cliente me dice que necesita hacer una pericial y yo tengo que tirar de un perito. Y en mi caso yo tengo esos conocimientos, pero muchas de las ocasiones quiero que sea otra persona la que me haga ese informe para que vaya a declarar por su cuenta. Yo normalmente, pues uno de los últimos temas que he tenido a nivel pericial, pues he contratado a un perito que conoceréis, que se llama José Aurelio, que es de mi total confianza, y él es el que me hace esa pericial. De forma que, por un lado, va mi informe con mi investigación, con mis seguimientos y las pruebas que he obtenido de otro tipo, y por otro lado va el informe para que el ingeniero informático, perito informático forense, vaya a declarar por su tema. Un hacker ético. ¿Por qué necesito un hacker ético? Porque probablemente en muchas ocasiones necesitaré saber cómo están los sistemas, cómo han entrado y por qué han entrado en esos sistemas en los que ha habido una intrusión. Luego comentaremos un tema de este tipo. Un analista de inteligencia. ¿Por qué? Porque está la cantidad de datos que recibimos y que recabamos en las investigaciones, no solo por Internet, sino de la gente que tenemos en la calle. Hay que pensar que es que todo esto no es simplemente una información que sacamos de Internet. Estamos haciendo seguimientos, estamos haciendo vigilancias, estamos haciendo observaciones, vehículos, personas, y todo eso que hay que unirlo. Y de todo lo que unamos y recojamos hay que hacer un extracto. Y de ese extracto tenemos que sacar una hipótesis y de esa hipótesis una conclusión. Es decir, tenemos mucha información, necesitamos a alguien que nos la ponga en claro. Esto se ha movido, pero bueno, lo entendéis. Especialista en programación, Python, JavaScript, PHP, Perl. No hace falta que os lo diga. Son los lenguajes de programación de Internet por antonomasia. Para APIs de LinkedIn, para APIs de Twitter, para el típico abuso de las cosas que deberían dar y que conseguimos con ellas. Administradores de sistemas. Porque muchas veces cuando hay una intrusión, lo comentaremos, la empresa a lo mejor no está interesada en que se destape que se está haciendo una investigación. Y necesitamos a alguien que vaya allí, se meta en la empresa como un trabajador normal, haga su extracción de información y sobre eso trabajamos. Porque no sabemos si el topo o la persona que está sacando información está dentro. Auditor de sistemas informáticos, lo mismo que estoy hablando. No solo un administrador de sistemas que sepa controlarlo, sino uno que posteriormente nos haga el análisis, nos haga la auditoría y la podamos presentar donde sea. Muy importante para nosotros. Muchos otros que van surgiendo a diario. Esto lo tengo claro. Esto va para adelante. Vamos a ver ahora mismo, mira, os voy a contar casos reales relacionados con la ciberseguridad. Casos que me he encontrado en mi trabajo. Por alguno de ellos he sido galardonado, como hemos dicho antes, con una mención honorífica por el trabajo realizado. En algunos de ellos, además, como tienen un componente de público, o sea, es decir, lo que se ha evitado en algunas cosas era una institución pública y se ha evitado algo que iba a hacer un daño al resto de la sociedad, pues por eso, además, se galardona de una forma un poco más especial. Vamos a empezar por este caso. Os lo voy a contar, que es muy curioso, muy fácil, y vais a llegar a la resolución casi instantánea. Una compañía de seguros se pone en contacto con nosotros porque un asegurado le comenta a la compañía que ha sufrido un robo de joyas en su domicilio. Domicilio es un chalet en las afueras de una gran ciudad. No ha habido nada forzado, las joyas estaban recogidas por un motivo concreto en un lugar. Y, en fin, pues se nos encarga eso. La compañía, obviamente, pues es un dineral lo que se supone que hay que pagar. Entonces, vamos a ver qué nos dice el detective. Lo primero, empezamos con nuestra investigación pura y dura de detectives. Nos personamos allí, hablamos, miramos, cogemos datos, cogemos pruebas, analizamos dónde estamos. Con todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, nos vamos a analizar. Analizamos el caso, vemos lo que hay. Hay cosas que nos chirrían. Pero bueno, mientras esas cosas que nos chirrían, que no nos gustan, se nos ocurre una idea. Como las joyas han sido robadas, eran joyas, eran relojes. Hablo de joyas en genérico, eran relojes, en fin, eran más cosas. Como
a la par de que debíamos investigar cómo iba la cosa, teníamos que valorar lo que realmente supuestamente se había robado. Solicitamos al asegurado que nos envíe alguna fotografía, las que quiera, donde se pueda ver la joya o el reloj, simplemente por el hecho de ver pues, qué marca puede ser, en fin, tener una valoración. Lo que esperábamos nosotros eran fotografías pues, de la comunión, de una boda, en fin, ese tipo de cosas que normalmente tiene la gente. O sea, he acudido a un sitio y me he hecho una foto. Entonces, esperábamos eso. Al contrario de lo que esperábamos, el asegurado lo que nos envía son unas fotografías de las joyas y los relojes puestas sobre un lugar concreto de su domicilio, todas juntitas. Bueno, 4 o 5 fotografías, pues tampoco nos llama mucho la atención, pero bueno, no esperábamos, la verdad, no esperábamos encontrarnos con que tuviera este hombre esas fotografías. La cuestión que se nos ocurriría a cualquiera. Vamos a analizar esas fotografías que nos ha enviado este hombre. Es que tampoco esto era demasiado complicado. Aquí he puesto análisis pericial por poner algo. Es decir, ya sabéis por dónde viene. Metadatos, a ver lo que hay. Y es que esto no hace falta ser un experto en nada. Todos sabemos hacerlo. ¿Qué nos encontramos? Pues lo que os podéis esperar. El robo se produce en mayo. Perfecto. Robo en mayo. Qué guay. Las fotografías están hechas en julio. Tócate las narices. Las fotografías están hechas en julio. Y encima, claro, el lugar donde están hechas las fotografías es el domicilio. Es decir, estas hechas. Me he cogido las joyas, los relojes, los he puesto ahí, he hecho una fotografía, la envío al seguro. Yo no sé qué datos. A ver, yo cliente asegurado, yo no tengo información sobre. Que resulta que los móviles mandan información. Pues sí, claro que la mandan. Y no hay que ser experto. Y la mandan y la envían. Total, os podéis figurar cómo ha acabado esto. Supongo que iremos a juicio y tal, y habrá, pues en este es uno de los casos en los que os he comentado que he utilizado a este perito para que me hiciera un análisis un poco más concreto sobre esas fotografías. Pero bueno, va a ser interesante la defensa. No se me ocurre cómo lo van a resolver. Otro caso, robo de información. Este es un caso muy curioso, y es que una empresa nos solicita que investiguemos una serie de documentos anónimos que han llegado a la empresa en relación a procesos internos de la empresa que no deberían de estar al alcance de otra persona, entidad o sociedad, no deberían de haber salido de allí. Obviamente lo que tenemos claro es que tiene que ser alguien de dentro el que haya sacado esa información. No tiene acceso a nadie. Lo primero que pensamos, pues, esto cualquiera de los empleados ha cogido un USB, ha cogido un disco duro, lo ha grabado, lo ha copiado, no sé qué. ¿Qué nos encontramos otra vez, perdón por la reiteración? Que cuando llegamos al lugar, utilizamos un experto en sistemas que va allí y comprueba que desde uno de los ordenadores se han enviado unas fotografías que eran catálogos de marketing de la empresa. Y sin embargo, esas fotografías de catálogos de marketing, que a mí personalmente no se me hubiera ocurrido, pero a este colaborador externo sí, esas fotografías tenían diferente hash del hash de las fotografías originales que se envían a los clientes. Y entonces le llamó mucho la atención, ¿cómo puede ser? Es la misma fotografía, diferente hash, aquí algo no cuadra. Análisis. Nuevamente necesitamos un analista forense que nos haga este trabajo. El detective privado no va a hacer ese trabajo. Lo va a hacer una persona que se dedica a esto, a la ciberseguridad. ¿Qué nos encontramos? Os lo podéis figurar. Este hombre, localizado sin problema, porque sabíamos de dónde salía el email, de dónde salía la IP, a dónde llegaba, lo sabíamos todo. Únicamente no sabíamos cómo lo hacía. Con esteganografía introducía dentro de esos catálogos de marketing la información que para la empresa era vital. Que muchas veces es curioso que a mí me parecía que iba a ser una información más concreta, pero en uno de los documentos iba única y exclusivamente unas contraseñas de correo de directivos de la entidad, para tener un acceso IMAP fuera. Y la verdad que, claro, dices, ocupa poquito, cambia poquito el fichero, pero el hash cambia.
Como nos cambia el hash, ya nos está diciendo algo. Otra vez necesitamos, como he dicho. Localizamos mail, no hubo ningún tipo de problema. El hombre lo terminó, obviamente, diciendo que era él. Ahí se quedó. Desaparición. Otro de los casos. Este es bastante más reciente. Se pone en contacto con mi despacho unos clientes que me indican que su hija ha desaparecido de casa y que no saben dónde está. Mi primer consejo, y el consejo que obviamente daría cualquier detective, es a denunciar a la policía, que la policía inicie las gestiones oportunas. Las policías son buenísimos, delitos telemáticos son geniales. En Guardia Civil también hay unos equipos extraordinarios, con lo cual cualquier cosa de tipo, por ejemplo, tecnológico, lo llevan enseguida. Problema, que en este tipo de desapariciones de menores hay que ser muy rápidos. Son de altísimo riesgo, con lo cual hay que moverse muy rápido. Cualquier cosa que se haga por parte de más personas es muchísimo más positivo. Nosotros cogemos el caso y en combinación con policía, que está llevando también, nos dedicamos a otra cosa. Ellos se dedican a coger un poco de información de dispositivos móviles, el teléfono, no sé qué, no sé cuántas, pero enseguida se lo devuelven a los clientes. Y nosotros, por nuestra parte, ¿qué hacemos? Esos dispositivos los recogemos. ¿Qué eran concretamente? Una tablet que tenía la niña en casa, un teléfono móvil que se lo había dejado, cosa inaudita, ¿verdad?, para un menor. Bueno, es inaudita para mí, pues fíjate para un menor. Y una tablet, un móvil y un ordenador que tenían por el salón, pues para toda la familia. Nosotros, como buenos detectives tecnológicos, ¿qué hacemos? ¡Bum! A analizar esos sistemas, a ver qué hay ahí. Y encontramos dos cosas muy curiosas. Encontramos que los teléfonos móviles hablan de unas rutas, unos sitios y unos lugares por donde la niña pasaba habitualmente y que en las últimas 2 semanas eran diferentes a todos los anteriores. O sea, no tenían nada que ver. Sitios nuevos, lugares nuevos. Y por otro lado, encontramos también, por unas conversaciones de un Instagram que tenía abierto la niña en el ordenador de casa, encontramos unas conversaciones, como digo, con otro chico menor. Entonces, claro, se nos encienden las alarmas y decimos aquí lo tenemos claro, que la hipótesis más factible es que esta chavala se haya ido con este chico, hay que localizar al chico. En combinación con la policía, ¿cuál es nuestra hipótesis y en qué trabajamos? En que la chica se ha ido de casa. Obviamente, policía no tiene recursos para poder investigar y poner gente en todos los lugares por donde ha pasado esta niña, ni tiene recursos para ponerse a seguir al menor, ni tiene recursos para muchas cosas. Tiene los recursos mínimos. Con lo cual, cualquier aportación que le hacemos nosotros, de hecho, los detectives privados somos colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sí que utilizamos esos medios y sí que los tenemos. Valoramos eso, la posibilidad de una fuga. Y de hecho, encontramos a la niña en el domicilio de los padres de la pareja. Les había contado una milonga a los padres de que se había ido de casa, de que tal, de que cual, de que su vida era un infierno, y los padres la habían recogido como si estuviera en la calle. Es curioso que, como os digo, que este tema se resuelve en los dos ámbitos. Se resuelve en el ámbito de investigación privada pura y dura de calle y en el ámbito de una investigación online. Esto os aseguro que si no fuera por la capacidad de otros profesionales externos, no se podría realizar por muchos despachos. Es un poco la idea de lo que pretendo enviar hoy. Hay que ofrecer servicios de ciberseguridad a los despachos. Un último caso, intrusión. Estaba mirando la foto para recordar de qué estaba hablando. Una empresa farmacéutica nos indica que han sufrido una intrusión en el sistema, que no saben qué puede ser, que ha habido como una fuga de información. La verdad que os voy a ser sincero que no fueron muy claros, porque además nos dijeron que no pretendían denunciar porque pensaban que podía ser alguien de dentro, de la empresa. ¿Qué hicimos? Un colaborador externo, en este caso, un administrador de sistemas externo otra vez, es decir, vinculado a nosotros, pero externo,
se infiltra en la empresa como empleado. Se infiltra es una palabra, ¿verdad?, que parece, simplemente lo cogen para trabajar allí. Se mete dentro y empieza a trabajar e intentamos que le toque realizar horarios nocturnos, que esté solo, en fin, para que él pueda ir obteniendo información y mirando, analizando logs, moviéndose. Entonces, lo primero que nos indica, esto recuerdo además que fue un fin de semana, un domingo, lo primero que indica es que no solo ha habido una intrusión, sino que la persona o personas que hayan hecho esa intrusión, que hasta entonces no sabíamos quiénes eran, ha conseguido persistencia en el sistema. Este hombre era un muy buen pentester, de hecho ha dado una ponencia también en el Cybercamp de este año, y nos sorprendió. Entonces, cuando vimos que había creado persistencia y que seguía ahí, decidimos no cortar, decidimos dejar esa persistencia e investigar. Y investigar cuando se hacían esos accesos, cuando se volvía a conectar por shell, en fin. Queríamos estar sabiendo lo que había. Y encontramos a la persona, encontramos el terminal, encontramos cómo lo hacía. No hubo problema, o sea, sabíamos qué persona era. No necesitamos tampoco demasiada implicación a nivel investigativo de calle. Sin embargo, la empresa sí que nos comentó que por el tipo de perfil que tenía esta persona, no les parecía que pudiera estar solo y algo no les cuadraba. Efectivamente, lo que llegamos a ver es que, sometiendo a vigilancia de empleado, encontramos que tenía la idea desde hacía 4 meses de montar una empresa relacionada con productos de venta al sector farmacéutico y que con la información, no solo la información que estaba extrayendo, sino la información que podría seguir extrayendo, iba a tener una ventaja competitiva muy importante con respecto a otras empresas competidoras del sector. Se hizo un informe, se aportó también una pericial externa de una auditoría de los sistemas para que quedara muy bien englobado con una cadena de custodia perfecta lo que había hecho este hombre, desde dónde lo había hecho y, cómo no, unido al informe de investigación pura y dura de seguimientos, de vigilancias, de identificación de los socios, etc. Todo ese informe, en este caso sí, se lleva al Cuerpo Nacional de Policía porque hay un delito de revelación de secretos, en fin, se utiliza de esta forma. Otros casos, ¿qué podemos comentar? Obtención de pruebas en casos de delitos perseguibles a instancia de parte. Es lo que os he comentado. Los detectives no investigamos delitos de oficio, solo de parte. ¿Qué investigamos? Acosos laborales. Hacen falta pruebas. Acoso sexual. Hacen falta pruebas. Descubrimiento y revelación de secretos. Hacen falta pruebas. Necesitamos guardar esa cadena de custodia. Nos lo recuerdan muchas veces en las ponencias los profesionales del sector. Para todo eso hacen falta profesionales. Y muchas veces estas personas que pretenden demostrar este tipo de cosas vienen a nuestros despachos. Y en nuestros despachos tenemos que tener ese componente tecnológico. Delitos contra el honor. Normalmente calumnias e injurias. Lo he puesto también, he visto que está repetido abajo. Delitos de daños imprudentes, societarios, de propiedad industrial e intelectual. O al revés, que está puesto en la diapositiva. ¿Por qué? Porque hacemos investigaciones de marcas, por ejemplo, de la típica zapatilla que encontramos en el suelo para la venta y que curiosamente es muy parecida a la de una marca. Todo eso lo investigamos, es nuestra profesión, hacemos eso. Y muchas veces eso tiene un componente también muy relacionado con el tema de empleos relacionados con ciberseguridad. Características que debe tener un profesional de la ciberseguridad para trabajar en un despacho de detectives. Estas son muy comunes a ser detective, pero os las comento porque me parece una cosa curiosa para que sepáis qué es lo que se precisa. Pensamiento analítico y lógico. Atención, concentración, memoria, no cabe duda. No cabe duda. El típico ejercicio de he entrado aquí y me tengo que acordar de quién es la persona que había allí por un detalle, por una cosa. Habilidades en comunicación, lenguaje corporal, influencia, persuasión, empatía. El trabajo de este profesional que estuvo en la empresa infiltrado fue tan positivo precisamente por su empatía.
Enseguida conectó con el resto de personal. Y eso que lo dejábamos en horarios en los que no había nadie. Pero se llevaba muy bien con todo el mundo, lo que le daba mucho acceso y le dejaban libre. Gestión del estrés y gestión del tiempo. Muy importante, gestión del estrés. Trabajamos muchas veces bajo presión, pero no solo nosotros, sino los que trabajan con nosotros. Alta capacidad de observación, curiosidad. Eso como cualquier informático. Cualquiera que le guste esto está al día de lo último y estamos mirando foros, estamos mirando telegrams, canales de telegrams. Meticulosidad y capacidad de síntesis. Tenemos un montón de información y la reducimos. Discreción básica. Ética al mismo rango. Paciencia y perseverancia. Paciencia. El que tiene paciencia obtiene recompensa. Es una de las cosas que yo siempre repito. Nosotros hay veces que nos pegamos mirando una puerta 20 horas. Y a lo mejor a la hora 19 sale la persona. Es más fácil decir, pues bueno, pues como no ha salido ya me voy a mitad de... No. El que tiene paciencia tiene recompensa. Y formación constante e interés por nuevos conocimientos. Esto cambia constantemente. Lo que antes valía para Facebook ahora no vale. Es decir, antes podía buscar un número en Facebook de móvil, ahora no me sale. Ahora tengo que utilizar una triquiñuela para instalarlo en el móvil y desde el móvil con contacto, no sé qué. Tenemos que ir evolucionando. Para eso hace falta la formación y tener interés. ¿Qué puede esperar un profesional de la ciberseguridad de su trabajo en un despacho de detectives? Empiezo por lo menos bueno. Los horarios de lunes a domingo. Pero esto no es de lunes a domingo como si estuvieras en una consultora, que también trabajas de lunes a domingo. Aquí el problema es que, el caso sí que os he comentado antes de la menor, si desaparece el domingo por la mañana, van a la policía y necesitan algo el domingo por la tarde, tienes que estar allí. Y el profesional que trabaje con nosotros va a tener que analizar esos dispositivos el domingo por la tarde, es que lo necesitamos. Disponibilidad 24 horas. Es el mismo tipo de tema, el mismo tipo de... yo creo que lo reduzco todo a eso porque es bastante fácil de ver. No sabemos cuándo va a desaparecer ni cuándo vamos a necesitar esa aportación por parte del profesional externo. Es complicado hacer planes, porque claro, yo puedo planificar las vacaciones en diciembre o el puente de este próximo que viene de diciembre y sin embargo no saber si el lunes va a entrar alguna cosa que me va... Pues así es la vida del detective y así es la del personal que trabaje para una agencia de detectives. Exigencia máxima. Un error supone tiempo que en ocasiones es vital. Esto es básico. Esto es básico. Para nosotros el tiempo va siempre en contra. Y normalmente solo tenemos una oportunidad. Los detectives normalmente, en muchas ocasiones, solo tenemos una oportunidad única de hacer una foto o de grabar un vídeo. A lo mejor esa persona ya no vuelve a pasar por esa puerta o no vuelve a entrar, no vuelve a salir. No tenemos más oportunidades. Esto también te crea una tensión que, bueno, da un poquito de vidilla también. Viajes nacionales e internacionales. Salimos mucho, nos movemos mucho. Pues eso lo he puesto en inconvenientes. Luego lo he puesto también en ventajas, también está chulo. Pero depende de la persona. Hay gente que le gusta mucho moverse y gente que no le gusta. Yo hoy, por ejemplo, he venido encantado de Zaragoza a dar esta charla, pero vengo de Zaragoza. Ventajas. Trabajar en lo que te gusta. Yo me parece una profesión súper chula y estar trabajando desde el ámbito que a mí me gusta, que es la ciberseguridad o el análisis, sistemas, pentesting, estar trabajando ahí para una agencia de detectives, pues está súper chulo. Yo sé que no voy a hacer actividades de detective, no puedo ni tengo licencia, pero ostras, igual estoy dentro y digo, pues bueno, a ver, tengo una titulación, tengo un grado, tengo tal, con esto son 3 años que puedo hacer online, que las prácticas las hago el último año, pero las podría hacer con una agencia de mi ciudad, está súper chulo. Súper chulo. El próximo profesional detective privado va a tener, por obligación, que tener la unión de las dos profesiones, detective y especialista, en este tipo de trabajo. No es nada rutinario. Esto no se parece nunca un día a otro. Pero es que aunque estés haciendo la misma investigación, es que la persona no hace lo mismo. La persona un día va en bicicleta y otro en patinete. O al otro te sale en moto. O el día que piensas, me pasó hace poco, la semana pasada, un día de plena lluvia y el señor tiene un coche y una moto, digo, ostras, en plena lluvia no me voy a ir yo con la moto, cogerá pues las narices por coger la moto. O sea,
La gente hace cosas extrañas. Pues eso es muy divertido, de ver las cosas extrañas que hace la gente. Situaciones que suponen un reto constante. También está súper chulo. Todo es nuevo, todo es diferente. Es un poco ir por delante del malo. No, los nuestros no son muy malos, no muy malos como los de la policía, pero está chulo. Es una cosa que de verdad es apasionante. Viajes nacionales e internacionales. Lo que era una desventaja o una cosa menos mala, para alguien será una cosa buena. El moverse, el salir, esa presión, esa vidilla de, oye, que tenemos que coger un ave que nos vamos a no sé dónde, o que tenemos que coger un avión que yo muchas investigaciones las hago fuera de Zaragoza, porque normalmente tienen un componente tecnológico y es en lo que yo estoy más preparado actualmente. Preparado y me sigo formando. Es decir, he estado 3 meses, estos 3 meses pasados, acudiendo a un curso de formación en Securízame, que lo conoceréis todos vosotros, con Lorenzo y con Daniel, haciendo formación, porque necesitamos formarnos. Necesitamos formarnos. Satisfacción personal, el éxito de una investigación, no os lo podéis figurar. Las caras de la gente, las caras de esos padres o esos agradecimientos. Es que no es comparable con nada. O sea, no es comparable con que tu jefe te diga, pues esta auditoría, muy bien. Pues no. Ver esas caras, ver esas cosas, es que toca la piel. Esto es una cosa muy diferente. Bueno, y otra cosa también, es que no está, pero lo digo, es que es súper chulo. O sea, tú sabes lo que mola decir, no, es que trabajo en una agencia de detectives. Ya, pues mola. Bueno, oye, luego hay que el que te dice tú estás diciendo una melonada, pero mola. Trabajo en una agencia de detectives. Yo no digo más. Que trabajo. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con despachos de detectives para ofrecer mi trabajo como profesional de la ciberseguridad? ¿Por qué he puesto esto en esta charla? Porque nosotros en nuestra profesión tenemos mucho intrusismo, mucho. Y solo hace falta que ahora mismo en vuestros teléfonos móviles entréis en cualquier plataforma de empresas, o sea, perdón, de servicios y tal, de estas que ya sabéis, y buscáis detective privado. Nosotros, desde la asociación de la que soy vicepresidente actualmente, investigamos y tenemos una comisión específica para estos temas de intrusismo. Y hay gente que las veces que se anuncia de detective privado, por supuesto, de fontanero y de gigoló y de, no sé, todo lo que se puede hacer, porque, joder, es que detective privado sabe hacerlo cualquiera. Pues coño, luego los llamas, porque el primer paso que hacemos es llamarlos y decirles, hola, buenas tardes, mire, que llamo para contratarme, pero usted es detective. Sí, como claro, usted tiene licencia, pero usted sabe que esto, cuando ya hablas un poco, ¿sabe usted que esto es una profesión reglada y que esto... que no tenía ni idea. Yo, pues bien, pues no sé, a mí no se me ocurre decir que soy abogado sin serlo, no lo sé, pero bueno, esto funciona así. Por eso he hecho esta inclusión en la charla. ¿Cómo ofrecer? Más que bien, ¿cómo ofrecer? ¿Dónde ofrecer? Yo recomiendo estas 2 opciones, asociaciones de detectives privados, ¿vale? En general. Yo recomiendo dirigirse de la que soy vicepresidente, que es esta, que es la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, que es la mayoritaria del sector, donde están todo tipo de despachos y todo tipo de profesionales de muchísimas provincias, y que es tan fácil como dirigirse a la asociación y a la secretaría y decir, quiero ofrecer mis servicios como pentester, quiero ofrecer mis servicios como hacker ético, me dedico a los sistemas, me dedico a hacer forenses, todo ese tipo de cosas. Lo enviamos y eso nosotros luego lo redirigimos a todos nuestros asociados. Pues es que hay muchas posibilidades de trabajo porque, repito, necesitamos profesionales de este sector en los despachos. Otra de las vías, colegios profesionales de detectives. Actualmente en España hay 3 colegios profesionales de detectives. El de Cataluña, el de la Comunidad Valenciana y el de Galicia. Está en desarrollo el implantar también el Colegio de Madrid, pero bueno, eso va a tardar un poco de tiempo, con lo cual las recomendaciones serían dirigirse en primer lugar a las asociaciones, la APDP en primer lugar, y en segundo lugar a cada uno de los colegios. Ya os comento que como hay esa necesidad, vais a tener respuesta inmediata. Al igual que nosotros, os digo que esto funciona así porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que no tiene su despacho propio y son simplemente detectives que trabajan para despachos.
Entonces, de igual manera, nos envían los currículums, los repartimos y entonces el despacho que precisa un detective en su zona o precisa un detective en otro lado, en otra provincia, pues directamente llega a esa base, solicita, se pone en contacto, llega a un acuerdo y para adelante. Mi opinión, si podéis trabajar única y exclusivamente para uno, genial. Hay agencias de detectives privados que ya han montado empresas externas propias de ellos, dedicadas a la ciberseguridad, única y exclusivamente a la ciberseguridad. Pero yo creo que el planteamiento que es correcto, que se va a llevar y que con toda seguridad va a ser el que va a funcionar en el futuro, va a ser que los propios despachos de detectives privados tengan ese personal incorporado. Obviamente no para hacer funciones de detective privado, para lo que no estarían habilitados, pero sí como colaboradores. Es una cosa que se plantea, que es legal y que no habría ningún problema en establecerla. Y no tener que estar tirando de colaboradores externos, que muchas veces pues, hay un colaborador que no te puede trabajar en otras provincias o que no está disponible para según qué tipo de temas. En fin, siempre tener tu propio trabajador en plantilla también te permite un poco llevar un seguimiento de la formación que tiene. O sea, tú mismo como despacho lo puedes formar, puedes enviar a realizar determinados cursos, a especializarse en alguna materia, cosas que le van a dar al despacho seguro una proyección brutal y desde luego al trabajador un lugar de trabajo, pues como he dicho antes, bastante más chulo de lo que habitualmente vemos en el mundo de la informática y de la ciberseguridad y, digamos, fuera de todo ese tipo de cosas habituales de las tres grandes. Bueno, pues llegados a este punto, ya vamos a abrir un turno de preguntas para ver si a alguien le apetece preguntar alguna cosa, tiene alguna duda o algún interés específico por algo. Yo estaré encantado de atender lo que queráis preguntarme. Hola. Hola. ¿Qué necesitas para calificarte como un detective privado? Lo he comentado antes, pero te lo pongo rápidamente. No lo habrás visto, ¿no? Pues no hay ningún problema. De momento, hay dos formas de acceder a la profesión. Una es por un curso de habilitación universitario de 3 años de duración, de 180 créditos, y otra es un grado que se ha impuesto hace muy poquito, también universitario. Es decir, para el acceso a la profesión, me parece que no lo voy a recorrer todo, para el acceso a la profesión es necesario pasar por la universidad. Pasar por la universidad. Para esos cursos, en muchos de ellos, única y exclusivamente con haber realizado lo que era antes el bachillerato, ahora no sé si hace falta, o sea, sin ni siquiera haber hecho el COU, creo recordar, no lo sé, el COU antiguo, ya me entendéis. No sé exactamente cuál es el modo mínimo de ingresar, pero desde luego es una formación universitaria. La necesidad es universitaria. Por ejemplo, para ser un perito informático, Sí. entiendo que la Fiscalía o Ministerio de Justicia te acredita para ser perito. En el caso de un detective privado, ¿también alguna entidad gubernamental te acredita eso? A ver, una cuestión importante. Para ser perito informático no te acredita ningún ministerio. Un perito informático lo que le acredita es su conocimiento en la materia de la que va a exponer su criterio. O sea, no hay una acreditación como tal. De hecho, en el sector se lucha precisamente porque contra mucha gente que se presenta como perito informático y ha hecho un curso de 3 días en un fin de semana en Alcorcón. Por poner Alcorcón, solo falta que haya una escuela en Alcorcón. Por poner un ejemplo. Normalmente los peritos informáticos suelen ser ingenieros técnicos o ingenieros obviamente informáticos, pero tienen una formación también universitaria y con esos conocimientos son los que el juez te va a exigir a la hora de presentar un informe en un juzgado. Y la otra pregunta era con respecto a los detectives. Sí, los detectives, una cosa es hacer el curso de detective que he comentado antes universitario, pero aparte de eso, quien te habilita realmente es la Dirección General de la Policía, el Ministerio de Interior. Es decir, con ese curso, tú vas al Ministerio de Interior,
tienes que tener una serie de requisitos que hemos comentado al principio de la charla, tener ciudadanía europea, varias cosas, carcera de antecedentes penales, en fin, varias cosas, y con eso y el título es cuando se te habilita. Y entonces ya puedes ejercer como detective privado. Como detective privado, como despacho de detective privado. ¿Me explico? Porque una cosa es despachos de detective privado, que parece una cosa extraña, pero una cosa es despacho de detective privado, que es el que puede contratar con terceros, y detective privado, que el detective privado trabaja para despachos de detectives privados. Es decir, un detective privado es un poco raro de explicar. Un detective privado, como tal como figura, no puede ofrecer servicios a la ciudadanía, a terceros. Los servicios se ofrecen a través de un despacho de detectives privados. El despacho lo que tiene es otra serie de obligaciones legales, de medidas de seguridad, de seguros, en fin, tiene otra serie de responsabilidades con respecto al trabajo que se hace fuera para el cliente final. ¿Alguna cosita por allí? Allí. Buenas. La cadena de custodia normalmente se inicia ante un notario, un fedatario público. Habéis mencionado que la lleváis siempre a rajatabla. Me pregunto, por ejemplo, un administrador de sistema que trabaja por la noche y los fines de semana, ¿cómo comienza esa cadena de custodia? Pues mira, normalmente lo que hacemos es, este caso concreto, lo que se obtuvo fue cadena de custodia desde en el momento que se llegó. Es decir, eso se extrajo. Y sobre el análisis de lo que se extrajo, dejamos al personal allí. Y el personal que estaba allí trabajó sobre lo extraído. Me explico, porque la intrusión ya había sido. Es decir, no manipulamos, sé lo que me quieres decir, no manipulamos porque claro, se rompe constantemente. Es decir, creo que no ha quedado bien explicado cuando es una muy buena pregunta. Recogemos en el momento que llegamos. Metemos a la persona porque necesitamos que esté en el entorno y siga trabajando, que es cuando empieza a ver que hay persistencia, etc, etc. Pero lo primero que es la intrusión lo tenemos ya guardado. Eso es con lo que se trabaja fuera y lo que se entrega. Entendido. No, pero buenísima pregunta, correcto. Gracias. ¿Alguna cosita más? Bueno, de todas formas, cualquier cosa, cuestión que os surja o pregunta, voy a estar por aquí, por la zona, visitando toda la exposición, o sea que será un placer atenderos en cualquier momento que os acerquéis.